O deputado de Economía falou longo e tendido esta mañá do oral e das recadacións en tributos do pasado 2017. En primeiro termo, López Font quixo deixar claro en que consiste este servizo que ofrecen os concellos da provincia dende a Deputación. A lo que se limita, precisamente con el servicio de oral, es a recaudar esos impuestos y esas tasas de aquellos ayuntamientos que lo delegan, que lo convenian y que escogen qué tipo de tributos son los que se cobran desde oral. Por lo tanto, la Diputación hace en oral lo que nos piden y, a continuación, se ingresa después el dinero a los ayuntamientos. Font confirmou nesta xornada que o servizo do oral recadou máis de 122 millóns de euros no 2017. Durante el año 2017 se recaudaron por parte del oral 122 millones de euros. 122 millones de euros de los concellos y que se ingresan a los concellos. Con respecto al año 2016, también para que veamos la evolución, se recaudaron 2 millones más que en el año 2016. Es decir, hubo un incremento del 1,6% que nosotros, desde luego, creemos que está sobre todo motivado por la eficacia administrativa de este servicio. 122 millóns de euros que deixan patente a importancia deste servizo para a provincia. Estos números, la magnitud de 122 millones de euros, vuelven a dejar de manifiesto lo importante que es este servicio de recaudación de tributos de la Diputación de Pontevedra para los concellos que no tienen ni recursos ni personal, es decir, tendrían un auténtico problema administrativo y seguro que muchísimas dificultades en su gestión para hacer frente por sí mismos a esta recaudación. Por comarcas, a de Pontevedra recadou 10 millóns de euros, a do Salnés 21,6 e a de Caldas 8,9. En relación a este ano, López Font xa adiantou que no que vai de ano, dende xaneiro a xullo, se recadaron 40 millóns de euros, o que supón un incremento do 3% en relación ao pasado 2017.